Buenos días, voy a hablar del artículo 61 al artículo 70. En el artículo 61 es el examen de libros y papeles de comerciante por personas autorizadas. Los libros y papeles de comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para ello, sino para fines indicados en la Constitución Nacional y mediante la autoridad competente. El artículo 62 es de la sanción por violación de reserva. El revisor fiscal, el contador o el tenedor de los libros regulados en este título que violen la reserva de los mismos será sancionado con el arreglo del Código Penal en cuanto a la violación de secretos y correspondencia, sin perjuicio a las sanciones disciplinarias del caso. El artículo 63 dice que el orden de presentar a examinar los libros y papeles del comerciante. Casos. Los funcionarios de la rama jurisdiccional y ejecutiva del Poder Público solamente podrán ordenar de oficio la presentación o examen de los libros y papeles comerciantes en los casos siguientes. El artículo 74. Caso en el que es posible la exhibición general, los tribunales o jueces civiles podrán ordenar de oficio o a instancia de parte la exhibición y examen general de los libros y papeles de un comerciante en los casos de quiebra y la liquidación de sucesiones, comunidades y sociedades. Artículo 65. Exhibición parcial de libros. En estas situaciones distintas de las contempladas de los artículos anteriores, solamente podrán ser examinados los libros y papeles de comercio, mediante exhibición ordenada por los tribunales o jueces a petición de parte legítima, pero la exhibición y exámenes se limitarán a los libros y papeles que se relacionen con la controversia. El artículo 66. Forma de practicar la exhibición. El examen de los libros se practicará en las oficinas o establecimientos de comerciante y en preferencia de este o de la persona que lo represente. El juez o funcionario hará constar los hechos y aciertos verificados y, además, el estado general de la contabilidad de los libros con el fin de apreciar si se lleva conforme a la ley y, de consecuencia, reconocerles o no el valor probatorio correspondiente. El artículo 67. Renuncia a la exhibición de los libros. Si el comerciante no presenta los libros y papeles cuya exhibición se decreta, oculta alguno de ellos o impide su examen, se tendrán como probados en su contra los hechos que la otra parte se proponga demostrar, si para estos hechos es admisible la confesión. El artículo 68. Validez de los libros y papeles de comercio. Los libros y papeles de comercio constituirán plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, judicial o extrajudicialmente. Artículo 69. Cuestiones mercantiles con personas no comerciales. En las cuestiones mercantiles con personas no comerciantes, los libros solo constituirán un principio de prueba en favor del comerciante, que necesitará ser completado con otras pruebas legales. Artículo 60. Reglas aplicables entre comerciantes. En las diferencias que se surjan entre comerciantes, el valor probatorio de sus libros y papeles se determinará según las siguientes reglas. Como primera, si los libros de ambas partes están ajustados a las prescripciones legales y concuerdan entre sí, se decidirá conforme al contenido de sus asientos. Por segunda, si los libros de ambas partes se ajustan a la ley, pero sus asientos no concuerdan, se decidirá teniendo en cuenta los libros y papeles de comercio constituyen una confesión. Como tercera, si los libros de una parte no están ajustados a la ley, se decidirá conforme a los de la contraparte que se los lleve debidamente, si aquella no aduce plena prueba de que destruya o desvirtúe el contenido de tales libros. Como cuarta, si los libros de ambas partes no se ajustan a las prescripciones legales, se prescindirá totalmente de ellos y solo se tomarán en cuenta las demás pruebas allegadas al juicio. Y como quinta, si una de las partes lleva menos ajustados a la ley y la otra no lleva contabilidad o no la presenta, se decidirá conforme a los de aquella, sin admitir prueba en lo contrario. Y por último, el artículo 71, aceptación de lo que conste en libros de las contrapartes. Si una parte ofrece estar lo que conste en los libros y papeles de la otra, se decidirá conforme a ellos. Muchas gracias.